cuánto de plasma hay en estos 1200 ml de sangre? Hay 650 ml de plasma que pasan por minuto. Primera aseveración. Debajo, al ladito de 1200, al ladito pongan el signo igual y pongan perfusión. Acá. Perfusión. Agreguen perfusión. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto es la perfusión normal del riñón? 1200 ml por minuto. ¿Cuánto es la perfusión del cerebro? 700 ml por minuto. ¿Cuánto es la perfusión del hígado? 1400. Para que todos estos órganos tengan una llegada adecuada de una parte del gasto cardíaco, que es la perfusión, yo necesito tener un gasto cardíaco normal y una presión arterial normal. Entonces, ¿cuál es el equilibrio? Cuando el gasto cardíaco y la presión arterial son normales, la perfusión de cada órgano es normal. Todavía no estoy en patología. Y ahora ya vamos a entrar en patología. Y acá vamos a poner lo primero. Primer concepto. ¿Cuándo empieza a haber insuficiencia renal aguda? Toda patología que lleve a una disminución del gasto cardíaco automáticamente va a llevar a una disminución de la presión arterial, ¿cierto? Si cae la presión arterial, va a caer la perfusión renal. Por lo tanto, aquí, si estoy hablando de insuficiencia renal aguda, la flecha es para abajo y la flecha es para abajo. Si estoy hablando de insuficiencia renal aguda. Entonces, frente a la hipotensión arterial, frente al gasto cardíaco bajo, frente a la hipotensión arterial, se va a generar hipoperfusión renal, lo cual va a causar insuficiencia renal aguda. ¿Y cuáles van a ser las causas que van a llevar a la disminución del gasto cardíaco? Antes de poner toda esta lista, que les voy a dar el tiempo para que lo copien, acá teníamos la vena, ¿no ven? Y voy a empezar con el concepto de hidratación. Si un paciente está vomitando, está con diarrea, tiene una hemorragia digestiva baja o alta, es decir, hay una ruptura de las arterias del estómago porque está con úlcera, o porque el paciente tiene un accidente de tránsito, o porque el paciente se quemó, que es todo lo que dice acá, o porque hay pancreatitis, toda esa sangre que debería retornar está yendo para afuera, ¿no? Por lo tanto, el primer concepto es que la deshidratación va a llevar al retorno, aquí dice LV, al retorno venoso disminuido. Y si yo tengo retorno venoso disminuido, tengo menos sangre en la aurícula derecha, menos sangre en el ventrículo derecho y menos sangre en la aurícula izquierda. ¿Y qué tengo acá? Gasto cardíaco bajo. Entonces, toda la historia de que para que haya gasto cardíaco bajo en la deshidratación, en la hemorragia, en la quemadura, en la pancreatitis, tiene que ser porque el retorno venoso está disminuido. Bien. Ahora, había otra pregunta que mencionaba el concepto sepsis. ¿Y cómo la sepsis va a poder causar una insuficiencia renal aguda prerrenal? Estas son las prerrenales. ¿Cómo es que causa? Resulta que esta sepsis, aquí yo le he hecho unas líneas, ¿la ven? Acá. Esta era mi vena cava inferior, es esta. Pero ahora dilátenla la vena cava inferior. Dilátenla. Hay una sustancia que se llama óxido nítrico. Cuando el paciente tiene sepsis, se libera óxido nítrico. Y el óxido nítrico produce venodilatación. Normalmente las venas van a ser vasos de capacitancia porque son vasos de reserva.
Cuando está actuando el óxido nítrico, las venas se dilatan y la capacitancia aumenta y el retorno venoso disminuye. Miren, aquí le he puesto para abajo LV. Entonces, una venodilatación exagerada por un estado de sepsis va a causar venodilatación, menor retorno venoso, menor llenado de la aurícula izquierda y menor gasto cardíaco, menor presión arterial y consecuentemente hipoperfusión renal y consecuentemente falla renal aguda. ¿Estamos? Bien. Entonces, para que haya falla renal aguda, tiene que haber una disminución del retorno venoso a través de la diarrea, de la pancreatitis, de las quemaduras, de las hemorragias, o un estado de sepsis. Pongan ahí entre paréntesis averiguar qué es sepsis y la relación con óxido nítrico. Eso para ustedes, para que aprendan en casa. Ahora, bien, resulta que ya el paciente tiene hipoperfusión, ya se estableció la insuficiencia renal aguda, ya está establecida. Ya hay hipoperfusión de la arteriola renal, del riñón. El filtrado glomerular es 125 ml por minuto. Entonces, cuando yo estoy filtrando 125 ml por minuto, la urea que es 30 miligramos, la creatinina que es 1, el ácido úrico que es 5, el bicarbonato que es 28, todo esto va a estar en valores normales. ¿Estamos? O sea, cuando yo estoy en forma, mi riñón trabaja con perfusión fisiológica, excreción de urea, creatinina, ácido úrico y los riñones se lleva a cabo en condición fisiológica. Consecuentemente, todos estos valores, urea, repito, 30, creatinina 1, ácido úrico 4, 5, el bicarbonato 27 o 28, está normal en el medio interno. Bien. Pero ¿qué pasa? ¿A qué lleva la hipoperfusión renal? ¿A qué lleva la insuficiencia renal aguda? A que estas sustancias empiecen a acumularse, estas sustancias nitrogenadas se acumulan. La urea sube, ya no es 30, es 50, la creatinina ya no es 1, es 1.3, es 1.5, es 3, es 4, el ácido úrico ya no es 4, 5, ya es 8, y el bicarbonato cae. ¿Por qué cae? Porque aumenta el riñón. Bien. Entonces, esto sería la primera parte de la explicación. Aquí tengo ahora un concepto. Acá. Dice, tienen un regalo que les envié en la anterior clase, en el anterior grupo. Ese regalo es del libro, es una aplicación que han hecho los americanos que se llama Lecture, para aprender. Hay bibliografía, hay diapositivas, hay todo eso. Entonces esto lo saqué de allí. ¿Cuál es la categoría de la falla renal aguda? Es prerrenal, falla renal intrínseca y postrenal. Y nosotros estamos viendo prerrenal. Cuando nosotros hablamos de prerrenal, estoy hablando de disminución de volumen. Aquí entra deshidratación, diarrea, hemorragia. Y entra también descenso de la presión efectiva circular. Cuando yo les dije venodilatación, gasto cardíaco, menor retorno venoso, gasto cardíaco bajo, no hay pérdida de volumen, ¿cierto? No hay pérdida de volumen, hay acúmulo de volumen en las venas, pero disminuye el volumen de la aorta. A eso se refiere disminución efectiva del volumen, o sea, disminución efectiva del volumen circulante, de la presión circulante. Entonces, acá, la prerrenal por sepsis está acá,
Luego tengo aquí GI plus, que son las hemorragias digestivas altas, y aquí tengo el estado de shock, que son los hipovolémicos, que es la deshidratación, que es el vómito, la diarrea y la pancreatitis acá. Ahora, el verdadero agotamiento del volumen significa que tenemos una pérdida de sodio del volumen del líquido extracelular. Es decir, si yo pierdo volumen real, estoy hablando por diarrea, vómito, pancreatitis, también estoy perdiendo sodio del volumen del líquido extracelular. El extracelular es intravascular e intersticial. Este sodio es el principal cation que expande el líquido extracelular, el líquido intravascular. Es decir, si mi sodio cae, mi expansión del sistema arteriolar está bajo. Por lo tanto hay hipovolemia y por lo tanto hay presión renal aguda. Entonces, todo lo que sea pérdida de hemorragias o diarrea, etcétera, me va a llevar consecuentemente a una disminución del sodio plasmático. Ya tener un sodio plasmático bajo es un dato indirecto de que hay déficit de volumen. Entonces, sodio está relacionado con el grado del volumen plasmático. Ya está esto acá. ¿Qué situaciones van a hacer que haya una disminución de volumen y se relacione con sodio, con la caída del sodio? Este ejemplo me gusta de primera instancia: los vómitos y las diarreas. Se pierde mucho sodio ya en el mismo vómito y en la misma diarrea, y también a nivel renal. Todos estos pueden provocar hipovolemia. Si nuestro paciente pierde volumen, ejemplo, shock hemorrágico, pérdidas renales si están en cantidades excesivas de diuréticos o pérdidas totales por quemaduras. Fíjense que todos estos de acá se relacionan con hipovolemia. Las quemaduras pierden volumen. La pancreatitis no está acá, y el uso de diuréticos. El uso de diuréticos es muy relacionado con los pacientes que a veces toman 2 o 3 diuréticos y se los depletan mucho. El paciente tenía una creatinina normal y de repente este paciente ahora está con una creatinina en 1,3, o sea, está en insuficiencia renal aguda. Esto ya mencionamos. Y acá, causas de hipoperfusión renal por disminución de la circulación efectiva circulante. Esto era la sepsis, la venodilatación. Existen casos como este es otro caso. En estos casos, acá, aquí yo tengo lo siguiente. Tengo ventrículo izquierdo, aquí tengo aorta, acá, y aquí tengo el riñón, ¿cierto? En los pacientes que tenemos ICC, el gasto cardíaco va a estar bajo. Consecuentemente, yo voy a tener hipoperfusión renal. ¿Sí? Entonces aquí yo no perdí volumen, no perdí sangre. Hay una disminución del volumen efectivo circulante. Y acá se menciona la palabra síndrome nefrótico y cirrosis. Resulta de que el paciente con síndrome nefrótico o cirrosis tiene pocas proteínas.
pacientes a nivel de plasma tienen pocas proteínas. ¿Por qué? Porque el paciente con cirrosis, su hígado está dañado, no sintetiza albúmina, disminución de la albúmina. ¿Por qué el síndrome nefrótico? Porque la membrana glomerular en el síndrome nefrótico pierde exagerada cantidad de albúmina. Entonces, si yo a través de la membrana glomerular pierdo albúmina, cae la albúmina del plasma. Por lo tanto, la presión oncótica, que debería ser 28, ya no es 28. Y esta presión oncótica ahora es menos de 28. Al ser menos de 28 la presión oncótica, el paciente empieza a tener salida de líquido, empieza a salir el agua del intravascular al intersticial. Ahora les pregunto, si el agua sale del intravascular al intersticial, ¿cómo está el retorno venoso? Correcto. Entonces, el retorno venoso se va a encontrar 100% disminuido. ¿Y cómo va a estar el gasto cardíaco? Bajo. ¿Cómo va a estar la perfusión renal? Baja. Va a haber falla renal aguda. Entonces, situaciones que son síndrome nefrótico, cirrosis, me va a llevar a un retorno RV, retorno venoso, disminuido. Listo. Y consecuentemente gasto cardíaco bajo, ¿no? Esto lleva a un gasto cardíaco bajo y esto lleva a una disminución de la perfusión renal. Listo. Bien. Esto es lo que estaba diciendo acá. Pero ¿qué tienen en común estos conceptos? Que hay la disminución del gasto cardíaco por otras causas, me va a llevar a una disminución del volumen efectivo circular. Entonces, la clave está en que ustedes entiendan que lo que sea disminución del volumen efectivo circulante me lleva a una hipoperfusión. Ahora, fíjense lo contradictorio que voy a hablar. Resulta de que estos pacientes con síndrome nefrótico e insuficiencia en la cirrosis tienen, así están sus pies. Estos pacientes tienen edema. Entonces uno dice, ¿cómo si tiene edema este paciente? Yo digo, este paciente está hipervolémico. Entonces, ¿cómo un paciente hipervolémico va a tener disminución del volumen efectivo circulante? ¿Cuál es la respuesta? Exacto. El edema es por extravasación del líquido al intersticio. Sí, es hipervolemia. Hay harta agua en el líquido extracelular, porque el líquido extracelular es intravascular y intersticial. Sí, hay edema, correcto, pero se sale el líquido al intersticio, es un edema, es un líquido extracelular aumentado como consecuencia de la fuga del líquido al intersticio, pero sí hay un volumen intravascular reducido, lo cual va a llevar a la disminución del volumen efectivo circulante y consecuentemente hipoperfusión renal. Y si yo tengo hipoperfusión renal, automáticamente voy a tener insuficiencia renal. ¿Vamos? Bien. Entonces, ya acabamos de ver nosotros las causas.
Y aquí tengo el volumen efectivo circulante, va a ser censado por los varoreceptores y a nivel glomerular. Entonces, para esto, aquí hay una diapositiva que se preparó de la siguiente manera. Acá, vean ustedes, yo tengo la palabra hipovolemia. ¿Causas de hipovolemia? Vómito, diarrea. ¿Y páncreas? Pancreatitis. Ya está. Todo esto lleva a hipovolemia, correcto. ¿Y cómo se va a enterar este cerebro que yo tengo hipovolemia? Resulta de que aquí tengo el ventrículo izquierdo, aquí tengo el callado de la aorta y aquí tengo las arterias carótidas internas, no externas, la carretera común. Y aquí yo voy a tener unos sensores, unos receptores periféricos que son encargados de captar la hipovolemia. Si hay hipovolemia, ¿qué va de la mano siempre? La presión arterial. Captan la hipovolemia. Entonces, cuando esta presión arterial es menos de 90, obviamente hay hipovolemia, mandan una información al centro vasomotor y acá se envía una respuesta a las arteriolas del centro vasomotor y al ¿qué se llama? Acá. Al ventrículo izquierdo empieza a liberarse adrenalina y taquicardia y vasoconstricción y se compensa la hipovolemia, por lo tanto no hay daño renal. Pero si persiste la hipovolemia, sigue el paciente sangrando, sigue deshidratándose, obviamente que va al final terminar habiendo una caída de gasto cardíaco. Alguien me preguntó en el anterior grupo, ¿y qué tienen que ver los quimioreceptores? Nada. Los quimioreceptores tienen que ver en situaciones que aumenten el dióxido de carbono, CO2, o que caiga la PO2. Ahí sí tienen que ver. Por otro lado, acá vimos lo siguiente. En esta otra diapo dice, ¿quién informa al riñón de la hipovolemia? Aquí yo tengo arteriola aferente, arteriola eferente. Aquí hay una presión de 60 milímetros de mercurio en la arteriola renal y aquí hay una presión glomerular de 60. Cuando mi presión de la arteria glomerular es 60, mi filtrado glomerular es 125. ¿Vamos? Entonces, si mi volumen sanplasmático es normal, mi gasto cardíaco es normal, mi presión arterial es normal, mi presión glomerular va a ser 60 y yo tengo un filtrado glomerular normal. Cuando digo normal, estoy filtrando 125 ml por minuto, se están absorbiendo 124 y se está eliminando 1 ml en la orina. ¿Estamos? Eso es mi concepto normal. Pero resulta que yo no estoy hablando de normal, yo estoy hablando de hipovolemia, estoy hablando de hemorragia, estoy hablando de pancreatitis, etc. ¿Qué es lo que tienen que siempre juntar? Hipovolemia, disminución del retorno venoso, disminución del gasto cardíaco, y aquí falta uno, disminución de la presión arterial. Todo eso es el combo. Hipovolemia, disminución del retorno venoso, disminución del gasto cardíaco y disminución de la presión arterial. ¿Qué va a hacer esto? Va a liberar, se va a activar el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Y también se van a liberar algunas prostaglandinas vasodilatadoras acá. ¿Qué hace la angiotensina 2 frente a la hipovolemia? A ver, el paciente está deshidratado, dijimos que la adrenalina se liberaba y aquí se produce vasoconstricción. Ya estamos en estado de choque, se liberó la adrenalina porque los sensores captan esta disminución de volumen a nivel del callado y aquí hay vasoconstricción. Y si yo tengo aquí vasoconstricción, aquí yo tengo una caída de la presión glomerular. Y si aquí tengo una caída de la presión glomerular, aquí tengo una caída del filtrado glomerular y consecuentemente insuficiencia renal aguda. Pero en las primeras fases, ¿quién va a evitar eso?
este sistema de autorregulación. Cae el volumen, hipoperfusión del riñón y se libera la renina, la angiotensina y la aldosterona. La angiotensina produce aquí intensa vasodilatación en la arteriola aferente AA y en la arteriola eferente produce vasoconstricción. Entonces, gracias a la participación de la angiotensina 2, que hay, rompe otra vez esa vasoconstricción que había con la adrenalina, aquí se está produciendo un aumento de la presión capilar glomerular. Ejemplo, digamos que de 60 cayó a 50. Ahora se activa este mecanismo de regulación y se produce vasodilatación. Y aquí vasoconstricción y se recupera esa perfusión que estaba en 50, se va a 60 y se recupera el filtrado. ¿Estamos? Entonces, por eso yo aquí hice una pregunta. ¿Quién informa al riñón de la hipovolemia? El que informa al riñón de la hipovolemia son las células maculares para que se libere la renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, acá ya hemos entrado en el concepto de insuficiencia renal, hemos visto las consecuencias que es la retención de los cuerpos vasovasos, de las sustancias oxigenadas, y todo es por caída del gasto cardíaco. Bien, otra de las cosas que vimos en esta primera pregunta fue lo siguiente. Acá dice insuficiencia renal aguda. Clasificación. Resulta de que vamos a dar, esto no lo tienen en sus apuntes porque no estaba en la lectura que hicieron. Hay 3 grados de insuficiencia renal aguda: grado 1, grado 2 y grado 3. Vayan al Telegram, por favor, ahorita, y entren a Lecturi, que ya les regalé esta diapositiva. Abran Lecturi de Telegram. ¿Listo? ¿Abrieron? ¿Quién abrió ya? Y ahí busquen clasificación grado 1, 2 y 3 de insuficiencia renal aguda. Y tienen que aparecer estos valores. ¿Lo ubicaron? ¿Quién leyó? ¿Lo encontró? Lea. Grado 1. ¿Qué dice el texto? Aumento más de 0,3 miligramos por decilitro de la creatinina sérica en 48 horas o aumento de la creatinina sérica 1,5 o 1,9 veces. A 1,9 veces. Entonces, miren, para hacer grado 1 puede estar aumentado 0,3 de lo normal. Es decir, si mi creatinina normal fisiológica es 1 y yo subo a 1,3, señores, ya estoy en insuficiencia renal. Pero con el historial de sangrado, con el historial de sepsis. ¿Estamos? Entonces, si mi creatinina normal es 1 y sube 0,3, ya estoy en insuficiencia renal aguda grado 1. O, otro concepto. Vean ahí en lectura. Si mi creatinina está en 1,5 o 1,9 veces de lo normal, ya es catalogado como insuficiencia renal aguda. Pero un detalle, yo no puedo decir alegremente, paciente con creatinina de 1,5, insuficiencia renal, sí, puedo decir, pero para darle el tope, digamos, el concepto de renal aguda, tengo que decir paciente con creatinina de 1,5, con el antecedente de tener una hemorragia digestiva alta, con el antecedente de tener una hemorragia digestiva baja, con el antecedente de tener fractura de pelvis, con el antecedente de tener pancreatitis. ¿Qué estoy diciendo con todos estos antecedentes? ¿Qué estoy diciendo? Hipovolemia. O sea, para que haya insuficiencia renal aguda, tiene que haber en el contexto de con hipovolemia. Si no hay hipovolemia, yo no sé si eso es agudo o si eso es crónico. Entonces, la clave aquí es el concepto de hipovolemia.
tiene que haber hipovolemia. ¿Estamos? Ahora, si yo pongo el contexto, anoten esto que son preguntas de examen. Si yo pongo en el contexto creatinina de 1.5, o abajo, miren, creatinina de 2 o creatinina de 3, con disminución del volumen efectivo circulante, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Qué patología es? Sepsis, bien. Sí. Cirrosis, síndrome nefrótico y insuficiencia. De acá. O sea, no hay pérdida aquí de volumen, ¿no? No hay sangrado, pero el gasto cardíaco es tan bajo. El síndrome nefrótico, disminución de retorno venoso porque se va al intersticio. Cirrosis, se va al intersticio, disminución de retorno venoso. Sepsis, venodilatación intensa. Insuficiencia cardíaca, el gasto cardíaco es bajo de por sí. Entonces, clave, el otro, por eso me gustó esa imagen que nos trajo Lecturio, donde divide en dos partes, ¿no? Déficit de volumen y disminución del volumen efectivo circulante. Y ahí entran cirrosis, síndrome nefrótico y insuficiencia cardíaca. ¿Estamos? Entonces, clave es el contexto para definir si es agudo o si es crónico. Bien, ella se llama, ¿su nombre? María José ya leyó grado 1. Según Lecturio, allá al fondo, lea alguien. ¿Cuándo es grado 2? No, pero lea del libro. Quiero el libro, lo que está en Telegram, porque aquí está una partecita. ¿Quién tiene atrás Telegram? Lecturio. ¿Nadie abrió? ¿Verdad que no abrieron? No puede ser. El de rojo, ¿qué se llama? No hay más de rojo. ¿Bien qué se llama? Carlos. Carlito, lea. El chavo tenía razón, si serás. O sea, eso es verídico. El otro de rojo. ¿Usted? ¿Qué se llama? Ricardo, lea. El de negro. ¿Su nombre? ¿Su nombre? Miguel, lea. No puede ser recién estar agregado a su computadora. ¿Quién tiene? Aquí tenemos. ¿Usted? ¿Su nombre? Mateo. Me escucho. Estadio 2. Creatinina sérica de 2 Creatinina sérica de 2. a 2,9 veces el valor inicial o volumen urinario para la diuresis menor a 0,5 ml por kilogramo hora. Agreguen acá lo que dice Lecturio. O, ¿viste? Volumen urinario para la diuresis menor a 0,5 ml por kilogramo hora. ¿menor kilogramo hora? Sí, Ya. kilogramo hora. 0,5 ml en kilogramo hora, y ahí dice metro de superficie cuadrada, pero no. ¿Qué me pide? No, dice durante igual o mayor a 12 horas. Bien. Para entender esa segunda, eso lee aquí por favor, falta ese dato acá. 0,5 dijo, ¿no? Igual de 0,5 ml por kilogramo peso hora. Trabajemos con un paciente de 60 kilos. ¿Cuánto es 1 por 60? 60. Por minuto se debe filtrar, se debe formar orina por minuto. Anoten ese dato para recordatorio. 1 ml por kilo peso barra hora. Eso es fisiológico. Anoten lo fisiológico para entender lo patológico. ¿Estamos? Este paciente tiene 60 kilos, pero ahora le pongo sonda Foley y orina 30 ml, o sea, la mitad, 0,5 ml kilogramo peso. Si yo multiplico 0,5 por 60 me da 30. Entonces, en el ejemplo es, este paciente está orinando 0,5 ml por hora. ¿6 horas o cuántas horas es? Igual o mayor a 12 horas. Ya. Y en cada hora tienes 30 ml. 30 ml, ya sabemos que es 0,5. Ese es otro criterio para decir insuficiencia renal aguda. ¿Qué grado? 2. Grado 3. Mateo, lea. Creatinina sérica 3 veces superior al valor inicial
Bien, miren, grado 1, 1, 5, grado 2, 2 y grado 3 mayor a 3, ¿no? O 4, 5. ¿Y qué dice el volumen urinario? Volumen urinario menor a 0,3 ml por kilogramo. Señores, 0.3. ¿Cuánto es 0.3 por 60? ¿3 por 6? 18. Este paciente debería orinar 60 ml, ¿no? La mitad era 30 y 0.3 son 18 ml por hora. Entonces, si yo bajo a 0.3 ml por kilogramo hora y le pongo sonda y evalúo eso, o tengo una creatinina de 3, ¿en qué grado de insuficiencia renal aguda estoy? 3. Eso lo hemos sacado del estudio. Entonces, agréguenme aquí ese dato. Ahora, estamos viendo la insuficiencia renal aguda ya establecida. Ahora, todo esto lleva a un aumento de los desechos nitrogenados, es decir, a un aumento de la creatinina, anoten acá, bueno, ya la tienen en la figura acá, a un aumento de la urea, y miren qué dice acá, a un aumento de los hidrogeniones. ¿Por qué? Porque el bicarbonato se va a alterar, a caer, el bicarbonato, los fosfatos también van a caer, por lo tanto voy a tener acúmulo de hidrogeniones y voy a tener acúmulo de ácido de amonio, NH4. Entonces va a haber un desequilibrio en el pH. Todo esto va a ser consecuencia de la insuficiencia renal. Esto ya vimos. Y con esto terminamos la clase en el otro grupo. Después arrancamos ya nosotros ahorita. La pregunta que terminamos la clase era, no sé si es la pregunta 5, donde se habla del siguiente concepto. Aquí, isquemia de las zonas tubulares. No sé si es la 5 o la 6 esa. 5. Primera aclaración. Para que haya, ¿qué significa isquemia? Isquemia significa disminución de la perfusión de un órgano. Eso es isquemia. O sea, significa menos llegada de oxígeno, menos llegada de sangre. Si yo estoy diciendo que la insuficiencia renal aguda va relacionada con isquemia, es porque sabemos de que hay hipoperfusión, ¿no? Eso ya lo hemos discutido, lo hemos explicado permanentemente. ¿Y qué es la necrosis tubular aguda? Arteriola aferente, glomérulo. ¿Cuánto era la perfusión, la presión de glomérulo? Bien. Arteriola eferente. Acá, por favor, háganme este dibujito que quiero que lo tengan claro. Pónganme arteriola aferente vasodilatada, arteriola eferente vasocontraída. Eso en condición fisiológica frente a los estados de hipovolemia. Entonces, aquí pongan una palabrita que diga hipovolemia. Acá. Abajito pongan regulación. Aquí, la primera parte de la regulación contra la hipovolemia era, y pongan A, vasodilatación de la arteriola aferente, y aquí abajo pongan vasoconstricción de la arteriola eferente. Y aquí hagan así, puntos suspensivos, mírenme, puntos suspensivos, y aquí le ponen regulación de la diastona frente a la hipovolemia. Ya está. Inciso A, vasodilatación, inciso B, vasoconstricción, y acá mantenimiento de la presión glomerular. Bien. Tómense el tiempo, por favor, de hacer
túbulo contorneado proximal, hagan el asa de Henle y el distal. Y hagan las células epiteliales. Así grandotas, háganlas. Listo. Ya. Y ahora, una vez que han hecho eso, aquí vamos a poner hipoperfusión. Menor al 25% del flujo renal, entre paréntesis 1200. Pongan esto. Hipoperfusión prolongada, menor al 25% del flujo renal, entre paréntesis 1200. Señores, ¿qué significa prolongado? Que el paciente tuvo un accidente, un vómito y una diarrea a la 1 de la mañana, él es mayor, vive solo y recién llega a un centro médico a las 3. Vómito, diarrea, hipoperfusión, ¿no? Resulta que ahora es tan bajo el gasto cardíaco que el flujo sanguíneo renal es menor a su 25%. Lo normal es 1200, ¿no? El 50% es 600, el 25 300. O sea, de 1200 ml que debería estar pasando de sangre por las arterias, están pasando 300 ml. Eso significa menor al 25% en una hipoperfusión prolongada. Entonces, situaciones donde haya hipoperfusión prolongada mayor al 25% van a desencadenar una isquemia, consecuentemente necrosis tubular aguda. Bien, ¿y qué es esta necrosis tubular aguda? Agarre Mateo y su compañera y otro que tenga el libro de lectura oficial, se lo he dado. Busquen más abajo donde diga necrosis tubular aguda. Vamos, hagan su telegram, ahí lo tienen en el libro. Tienen el libro. Está en PowerPoint.